Buenos días, padres de familia del Colegio Técnico Canaán. Queremos iniciar nuestra jornada el día de hoy y quisiera compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios. Este versículo se encuentra en Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 6. Y también es un lema en nuestra institución. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros, como institución educativa, estamos muy comprometidos en instruir a los hijos que tenemos acá, que son vuestros hijos. Queremos iniciar con una oración y ya pasamos a la parte bien importante en este día. Padre Santo, en esta mañana estamos aquí como siervos tuyos. Señor, el departamento de orientación de nuestra casa de estudios se aboca, Señor, a poder instruir, acompañar, contener la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes y también nuestros padres. En esta mañana queremos tocar un tema muy importante y pedimos, Señor, el suministro de tu Santo Espíritu por medio de tu siervo, el pastor, el licenciado Aristarco Arévalo. Y Señor, presídenos en este tiempo. Desde ya te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y como bien hemos estado anunciando el tema de hoy, un tema desafiante, pero que existen instrumentos, elementos, métodos, como podamos llamarlo, para este desafío. Y con nosotros el día de hoy, el licenciado pastor Aristarco Arévalo. Él es el que nos va a estar enseñando sobre ese tema, las dificultades en el aprendizaje. Buen día, pastor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días para todos y gracias por esta oportunidad de estar otra vez en contacto juntos para hablar de este tema que es muy importante y que cuando aparece siempre nos hace pensar si somos buenos padres o malos padres. Muy desafiante. La verdad es que todas las personas tenemos que luchar con las limitaciones humanas. Sí. O sea, no hay ninguna persona en el mundo, y no va a haber, nunca hubo y no va a haber, que sea 100% hábil para todas las cosas. Por eso es que nuestro mundo es multivariado. Y a medida que pasa el tiempo también, hay nuevas profesiones Sí, que claro. antes no había, porque descubrimos nuevas áreas en que el hombre puede incursionar y también nuevas necesidades. Sí. Y no necesariamente porque una persona en su niñez o en su adolescencia ha tenido problemas de aprendizaje, se convierte en una persona que es, digamos así, una carga para la familia o una carga social. Esas son cosas que se pueden superar. Qué bueno. Por eso dice aquí, ¿cómo las afrontamos? Depende, como vamos a ver más adelante, de la actitud correcta hacia estas dificultades y depende también un poco de nuestros recursos, que algunas veces tenemos que reprogramar los recursos familiares porque hay más necesidad de hacer una cosa que otra. Y depende también de, en muchos casos, depende cuán rápidamente actuamos en consecuencia. Claro. O sea que cuando aparecen las dificultades, tenemos que lo más pronto posible ir afrontando los problemas. Porque cuanto más tardamos, entonces probablemente va a ser más difícil resolver. Claro. Bien, entonces
Vamos a pasar adelante. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Amén. Una vez cuando estaba yo investigando sobre el tema del autismo, me encontré con un artículo en Selecciones, en un número antiguo, de una mamá que tenía 5 hijos. Todos sus hijos tenían diferentes tipos de dificultad en la escuela. Y tuvo también un hijo que estaba dentro del espectro autista. Y ella tituló su testimonio, que apareció en la revista Selecciones, todos los hijos son especiales. Yo creo que va de acuerdo totalmente con esto que nos dice la Biblia con respecto a nuestros hijos. Son ricas bendiciones del Señor. Amén. Las principales preocupaciones de los padres ante la venida de un bebé, aparte de los recursos que necesita para criarlo, ¿verdad? Son el sexo. Esa es una de las cosas que primero nos preguntan, ¿verdad? Sí. ¿Querés varón o nena? Sí. Y después cuando ya se hace la ecografía y cosas así, todo el mundo quiere saber si ¿qué sexo tiene el bebé? ¿Qué sexo tiene el bebé? Sí. Y algunas veces se esconde también, ¿verdad? Sí. También nos preocupa qué apariencia va a tener. Sí. Y cuando nace recién un bebé, buscamos ¿A quién se parece? A quién se parece. Y la verdad es que esa persona probablemente va a ir cambiando mucho desde que nace hasta que se vuelve adulto. Sí. También nos preocupa la normalidad. Claro. Va a nacer sano, va a nacer fuerte, va a ser inteligente. Son preocupaciones corrientes de todos los padres. Y con respecto a la normalidad, tenemos que preguntarnos, ¿qué es normal? Sí. ¿Qué para nosotros es la palabra normal? Sí. Sí. Porque la normalidad o anormalidad de una cosa o de una persona depende exclusivamente de las comparaciones que nosotros hacemos con otros. Y creo que los educadores en el mundo y los psicólogos educacionales hemos llegado a un acuerdo de que hay ciertos estándares de cocientes de inteligencia y superinteligencia, en donde hay un grupo mucho más grande que son los que llamamos la normalidad. Claro. Que entre sí sobresale. Que son más o menos como el 70% de las personas. En su mayoría, entonces, licenciado. Sí. Y una de las cosas que tenemos que saber es que mucha gente en el mundo que han sido brillantes científicos y cosas así, han sido personas que han nacido con limitaciones. Con dificultades. Con limitaciones. Limitaciones físicas, limitaciones de comportamiento, excesivamente inquietos. Dice que Einstein era así. Y dice que uno de los actuales neurocirujanos más importantes del mundo, el doctor John Epstein, él era en su niñez un niño con trastorno de déficit de atención. Con y era, tenía muchísimos problemas en la escuela y en el colegio, y cuando él empezó a darse cuenta de que no encajaba, entonces él empezó a preguntarse por qué. Y entonces decidió estudiar medicina. A razón de eso. A razón de para eso. investigar. Y su principal motivación fue ayudar a los niños que son como él. Que tienen esa dificultad. Tomás Edison también es otro, mi personaje Edison favorito. También, y varios así. Lo que esperamos es que la normalidad sea un factor a favor en el aprendizaje, en el rendimiento escolar. Y la verdad es que la gran mayoría de los chicos que tienen dificultad de aprendizaje
no es un problema de inteligencia lo que tienen, sino son características diferentes a otros niños. Son diferentes. Sí, sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que generalmente cuando ocurre algo así, las emociones y las expectativas de los padres y maestros se ven un poco frustradas. Sí. Porque nos damos cuenta de que ese chico no está aprendiendo, no está asimilando, y es un desafío para nosotros encontrar la forma de hacerlo De entender. cómo él aprende, De cómo él debe aprende. aprender, sí. Entonces, y este es un factor que influye mucho en nuestra actitud y en nuestras decisiones, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones entran en juego un poco las comparaciones que hacemos de nuestros hijos con los hijos de los tíos, los primos, del vecino de allá. Y a veces hasta en nuestro mismo seno, entre hermanos. Hasta entre los hermanos. Sí. Entonces, con esto tenemos que aprender a luchar los padres y los maestros. Sí. Por otro lado, somos conscientes también que las demandas de este mundo competitivo afecta a la autoestima de nuestros niños y el concepto de fracaso escolar. Sí, afecta. Sí. ¿Y qué deseamos para nuestros niños? Unos investigadores brasileños trabajaron con el tema del aprendizaje de matemáticas en las escuelas y las calles de Brasil y América del Sur. Y ellos escribieron un libro que se llama 0 en la escuela, 10 en la vida. ¡Qué interesante! Y su planteamiento en la introducción del libro es: ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos que nuestros niños sean útiles, adaptados? ¿O queremos un niño brillante que no se lleva bien con nadie? Con nadie, exactamente. Sí. Entonces, debemos buscar, creo, un punto de equilibrio entre las dos cosas. Sí. Lograr que nuestros chicos desarrollen al máximo su potencial y lograr entender que cada niño es diferente y va a lograr ciertas cosas probablemente de una manera distinta. Sí. Entonces, esto a modo de introducción quería decir, ¿verdad? Cuando yo me entrevisto con una pareja, una familia que primera vez se enfrentan a una situación de problema de aprendizaje, generalmente lo que veo es que hay un poco de susto, tensión, mucha tensión nerviosa. Sí. Algunas personas incluso tienen reacciones de ira. Sí. Yo lo experimenté. Porque piensan que estamos, que no les queremos a sus hijos. Sí. Y cosas así. Y yo creo que todos los padres tienen que entender que cuando un niño es diferente, eso significa que con los otros vamos a lograr ciertas cosas de una manera y con ese vamos a tener que encontrar otra forma. Otra manera, sí. Otra forma. Y aceptar esa situación y lo más posible cooperar para que podamos salir adelante. El siguiente. ¿Quiénes son los niños con problemas de aprendizaje? Son aquellos cuyo rendimiento es insuficiente con respecto a lo que se espera de ellos en relación a su grupo escolar, o sea, en la escuela. En la escuela, sí. O sea, esperamos, por ejemplo, una de las expectativas que nosotros tenemos aquí como colegio es que nuestros chicos cuando, sobre todo en las clases presenciales, cuando van terminando el preescolar, ya aprendan a escribir un poco y a leer un poco. Sí, y a leer un poco. Sí. Incluso algunos ya aprenden a leer fluidamente. Sí. Pero yo, por ejemplo, aprendí a leer a los 4 años, pero creo que
empecé a apreciar las matemáticas como cuando estaba en el tercer curso básico por ahí, o sea, lo que sería noveno grado Sí, ahora. sí, sí, ahora ya. Siempre antes, aunque obtenía relativamente buenas notas, no me era muy fácil entender relaciones y diferencias y cosas así. Mucho matemáticas siempre, y creo que sigue siendo mi punto débil, ¿verdad? Ah, ya. Y los niños con trastornos especiales de aprendizaje son los que muestran desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o uso del lenguaje oral o escrito. Ah, O sea, por ejemplo, un niño, la forma como los niños en realidad aprenden a escribir es palabras completas. Tradicionalmente, antes, por eso ha cambiado el enfoque de la enseñanza de la lectoescritura en los últimos 50 no me años. digas. ¿Por qué? Porque antes nos enseñaban primero el abecedario, Sí, pero ahora nos comienzan enseñando palabras que comienzan con A. con B, con C, Con, sí, con ahora, A, primero con las vocales, sí, después y luego con las las consonantes, consonantes. y luego yendo a palabras más complejas. Porque esa es la forma en que en realidad nuestro cerebro aprende. Nuestro cerebro no aprende por partes. Eso aprendemos, es una habilidad que aprendemos después. Por eso, aunque debemos insistir en la ortografía desde el principio, en la escritura correcta de las palabras, tenemos que entender que ese es un proceso en el que tenemos que insistir hasta que los chicos adquieran la capacidad de escribir bien sin errores. Ya. Entonces, la misma cosa con respecto a las matemáticas. Para la mayoría de los niños, probablemente decirle 52 más 60, para ellos es, o 3 más 2. Le sería más. Para ellos, para unos cuantos, es fácilmente comprensible. Sí. Pero para algunos niños tenemos que mostrarles. 3, acá hay 3, más 2. ¿Cuánto hay en total? Y él tiene que contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Entonces, hay otro problema con los chicos que son, por ejemplo, que tienen un problema de dislexia especialmente relacionado con matemáticas. Que, por ejemplo, 2 más 2, ellos interpretan como poner los dos números 2 uno al lado del otro. ¿Y que se compone 22 sería? Sí. Ah, ya. Uno al lado del otro. Sí, entonces hay que encontrar la forma de hacer que ese niño aprenda a encontrar la relación correcta. Ah, claro. Entonces, por eso dice acá, se pueden manifestar en desórdenes de escucha o de lo que entiende al escuchar, deletreo o aritméticos. Incluye estados calificados como handicaps o desventajas perceptivas. Lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia en sus diversas modalidades, afasia evolutiva, etc. Incluye problemas de aprendizaje como debidas primariamente a dificultades visuales, auditivos o motrices. O sea, la mayoría se refiere a estos. Visuales, auditivos o motrices. Menos al retraso mental o a trastornos emocionales o pobreza ambiental. Aunque estas cosas también influyen bastante, la falta de recursos para el aprendizaje. Ya. Bien. Tenemos 3 tipos de alumnos o hijos con problemas de aprendizaje. En primer lugar, los que maduran tardíamente. Muestran niveles de desarrollo inferiores a su grupo de edad. O sea, se espera, por ejemplo, que un niño al llegar al año pueda pararse solo, o por lo menos con apoyo, y comenzar a procurar caminar. Pero hay chicos que tardan un poco más. Sí, sí, sí. Entonces eso nos da la indicación de que ¿Está madurando más lento? su cuerpo, sus habilidades motrices
están desarrollándose más lentamente. lento. También, por ejemplo, tenemos el bebé, el niño, por lo general comienza a hablar entre los 10 y los 14 meses. Pero algunos, he tenido una experiencia de un chico que ya tenía 3 años y todavía no hablaba. Y cuando investigué un poco la cuestión, era que sus padres no le hablaban a él. Eran de hablar muy poco, entonces él no oía. Ellos hablaban poco entre ellos. Y también con el niño, lógicamente. Y hablaban y muy por poco eso al que niño. este niño, sí, claro. Pero también él tenía un pequeño problema auditivo. Y actualmente es ingeniero informático. ¡Ah! ¡Qué bueno! Le encontraron ellos sí, el apoyo. Yo sí. les dije dónde buscar ayuda porque eran gente con escasos recursos y yo les dije, no es necesario buscar donde es caro. Claro, porque, claro. En los hospitales regionales del Ministerio de Salud, por lo Tienen general, un equipo. Hay neurólogos, Sí. psicólogos infantiles. Sí, hay un equipo, un sí, plantel. Tienen un buen plantel. Seguramente que no le van a atender a nuestros hijos cada 2 veces a la semana. Pero por lo menos 2 veces al mes. Sí, y sí. lo que podemos, tenemos que hacer. Claro, claro. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender es que el desarrollo no se puede acelerar. Cada individuo tiene su propio ritmo. Mi profesor en la facultad solía decir que parece mentira, pero uno le aplica un test de inteligencia a un chico de 5 años y notamos que él tiene muchas dificultades todavía para determinar su esquema corporal, por ejemplo. Dibuja, a veces no dibuja la mano o a veces dibuja la mano con 6 dedos, 8 dedos. Entonces, pero ese mismo niño hoy cumple 6 años y mañana le hacemos la evaluación con 1 mes de diferencia nomás. Y hay un salto cualitativo. Entonces, eso nos indica que cada niño tiene un reloj biológico que está determinando en qué momento él va a madurar para adquirir ciertas habilidades. Entonces, cada individuo tiene su propio ritmo. Se tiene que ver la causa y a partir de allí proponer una estrategia buena para el niño cuando sospechamos que su desarrollo se está retrasando. En segundo lugar están los de aprendizaje lento. Primero los que maduran tardíamente. Por supuesto no podemos empujarlos. Claro, ya usted dijo que no se puede. Y por eso, esa es una de las razones por las que antes en la escuela se permitía que los chicos repitan. Para no graduarlos sin que comprendan, sin que aprendan de verdad todo lo que debían aprender. Yo tenía en el 6º grado un compañero que tenía 16 años y la maestra le dijo, ¿por qué no te quedas 1 año más? Sí. Porque yo quiero que después de acá vayas a la escuela técnica. Mira. No vas a irte al colegio normal donde van los muchachos, vas a irte a aprender una profesión, pero yo quiero que vos salgas de aquí habiendo aprendido lo que la escuela tiene como misión que aprendas. Qué bueno, qué bueno. Y se quedó 1 año más, de ahí salió y se fue al servicio militar. Ahí, mira, qué determinante es la visión del maestro, entonces también ahí. Actualmente es un profesional de la construcción, ¿verdad? Ay, qué bueno. Entonces, los que aprenden lento es otro tipo. Es otro tipo. Son el 20% del total de niños y a diferencia de los de maduración tardía, eso no va a desaparecer con el tiempo. El de maduración tardía va a desaparecer, más este grupo no. Sí. Los que lentamente... Los que aprenden lentamente. Siempre van a aprender lentamente, sí. A diferencia, lo que debemos lograr con ellos es que aprendan al menos
las habilidades básicas a su propio ritmo. Ah, claro, claro. Ofrecer recompensas por los logros, aunque sean a largo plazo, y entender que tiene que convertirse en una persona responsable y autónoma. No abandonar la escuela. Que es lo que antes se hacía bastante, ¿verdad? Doy como... Hay la escuela, antes ya, estoy con algún profesional, sí, esa mentalidad. Sí. Porque requiere mucho esfuerzo. Cuando no hay como, hay la escuela, así se decía, ¿sí? Entonces, porque lo que hacemos cuando hacemos eso, le estamos robando la posibilidad de que él mismo inclusive descubra su propio potencial. Ya, qué bueno. Y por último, están el del tercer grupo. Los de bajo rendimiento, que tienen mucho potencial, pero no lo aprovechan. Tienen mucho potencial. O sea, esos chicos que tienen un nivel de inteligencia superior o muy superior a sus compañeros, pero que siempre no entregan los trabajos, no hacen las tareas. Ellos acumulan tareas. Porque van a hacer en cualquier momento. Sí, porque ellos pero cuando llega el momento de la verdad, no han hecho nada y entonces muchas veces pierden sus calificaciones, no llega. La realidad es que en nuestro mundo hay poca gente de altas capacidades y de poco rendimiento. Que son de altas capacidades que están brillando en el mundo. Hay pocas. La mayoría son de esta clase media, de la clase normal. Ya. Sí. Que se esfuerzan, desarrollan su constancia, adquieren la disciplina. Sí. Bueno, entonces, inteligencia, autodisciplina y motivación no siempre no siempre está... Van de la mano. No siempre va de la mano. La falta de dedicación es frecuente entre los que tienen mucho potencial. El aprendizaje requiere esfuerzo y atención dirigida. Aparece generalmente al acceder al tercer ciclo y encontrarse con exigencias diferentes. Pastor, ahí un ratito, licenciado. Sí. Chicos que decimos son tan inteligentes y a nuestro grupo, a mí me llegó a pasar, la persona, yo tenía que enseñarle, supuestamente yo era un poco más inteligente, pero con el tiempo, por la constancia, ella terminó, se descatacó, se fue a la universidad. Y las que parece que tienen un poco de inteligencia, como que, por decirlo así, se duermen sobre laureles. Sí. Y quiere pasar eso. Sí. Tiende a pasar. Ocurre mucho, sobre todo cuando los padres mismos también no tienen un régimen disciplinario adecuado. Para ellos mismos como padres. Y lógicamente para los hijos. Disciplina, entonces, ahí es. Las tareas, trabajos prácticos, cumplir horarios y plazos de entrega exigen esfuerzo y concentración. Y estas son habilidades básicas que el joven tiene que desarrollar porque son las cosas que se le van a exigir en el mundo laboral. Sí, claro, sí. Cumplir horarios. Si te pusieron, entregar trabajos. Sí, entregar trabajos. Un ingeniero amigo mío me dijo que entró a trabajar en una empresa y ellos habían pasado que en 45 días iban a terminar un trabajo. Y ya hacían 60 días y no estaban terminando. Y entonces el jefe le mandó a él con un equipo de trabajo y justo cuando él llegó el dueño del lugar y le dijo, ¿ustedes podrán terminar esto para el viernes? Porque la realidad es que nuestra fecha de inauguración es el sábado. Y entonces le metió en camisa de 11 varas al ingeniero y le dijo, y la verdad es que si tenemos todo lo que necesitamos para hacer, vamos a terminar para el viernes. Y les forzó a su equipo de trabajo a trabajar sostenidamente, 10 horas por día. Y le dijo después el dueño del lugar al ingeniero, nunca antes encontré una persona que cumple así su palabra. Ay, qué bueno. Entonces, pero esos son cosas, los plazos de entrega
hacen que uno tenga que dedicarse. Y eso algunas veces es una debilidad de los que tienen mucho potencial. Y yo creo que hay mucho la disciplina y la constancia. Es determinante, yo digo, ahí para poder cumplir el cometido. Las soluciones que no sirven con respecto a estos chicos es ofrecer recompensa a largo plazo. Doy COI no va a funcionar. Pensar que es solo terquedad o pensar algún día será responsable. Hay que trabajar con ellos a nivel racional. Si no se va a lograr. Hacerles pensar, razonar. Reflexionar. Y también algunas veces que tengan la experiencia. Esa sobreprotección que nosotros tenemos con nuestros adolescentes hoy en día, que no tienen que trabajar, que no tienen que esforzarse, que se dediquen nomás a estudiar, esas cosas no sirven. No ayudan. No ayudan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, a partir de que tienen la edad de 12, 13, 14 años, tener una comprensión más amplia de la vida y sus desafíos. Y que era una característica de los que tienen menos de 40, nuestra generación. Más de 40 años ahora. Sí. Que era parte de nuestra experiencia, incluso de niños. Estudiar y trabajar. Que trabajar y estudiar, que sin esfuerzo no logramos nada. No hay logros. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Involucrarnos en la actividad de aprendizaje de nuestros hijos. Sentarnos con ellos, que hagan su tarea, no permitirles que suelten hasta que esté hecho. Si tienes 5 días para hacer la tarea, fijar un horario, bueno, todos los días de tal hora a tal hora vamos a sentarnos juntos a trabajar. Y hacer la tarea, sí. Y aunque uno mismo no le esté ayudando mucho, estar ahí con él, apoyándole, hace muchas veces que ellos adquieran la autodisciplina, como dice aquí, sistemas de refuerzo inmediato. Sí. Qué bueno, qué bueno. Perdón. Pasando adelante, una nota importante. Los problemas de aprendizaje no afectan solo a los niños, sino que si no ponemos la actitud necesaria y el tratamiento recomendado, terminan afectando a los adolescentes e incluso a los adultos. Por eso tenemos tantos adultos que no pueden conservar un trabajo. No por la inestabilidad del campo laboral en que se desenvuelven, o por la competencia, sino porque no son disciplinados. No han aprendido la disciplina, que eso tiene que venir del niño ya. El autocontrol, no han aprendido a controlar sus impulsos, entonces eso les afecta. Y una vez trabajé con una persona que me dijo que cuando era niño le habían dicho que era hiperactivo. Sí. Y él tenía algunas características que son sintomáticas. Era un hombre adulto de casi 30 años y él nunca pudo estar en el mismo trabajo por más de 6 meses. Siempre le echaban. Le costaba tener relaciones afectivas estables. Estaba casado, pero su matrimonio era todo un problema, ¿verdad? Terminaba afectando hasta en su... Sí, y le afectaba a él, a su esposa, a sus hijos y a sus padres también. Entonces, y también en su entorno laboral. Y entonces ahí un amigo le dijo, y yo creo que lo que vos pasó contigo es que nunca trataste tu problema de fondo. Y entonces le dijo, anda a buscar ayuda a un neurólogo, a un psicólogo. Y después que empezó a tener un tratamiento neurológico apropiado y con la psicoterapia de apoyo, entonces él comenzó a mejorar. A mejorar, qué bueno. Pero eso es para que veamos nomás, no es como algunas veces nosotros pensamos, cuando sea grande va a cambiar. Es una ilusión que... Es una ilusión. Y esto de la disciplina, la constancia, eso recae nuevamente
sobre la responsabilidad de los padres, porque ellos están en proceso. Nosotros somos los que tenemos que ir enseñándoles. Pasando un poco adelante. Causas. Las causas de estos problemas están relacionadas con la familia, con la sociedad, con la condición física y psicológica de la persona, del niño, del joven, y relacionadas con la disciplina. Vamos a desglosar un poco esto. Las causas relacionadas con la familia tienen que ver con diferencias en el desarrollo personal de cada integrante de la familia. Nosotros no podemos pretender que todos crezcan, se desarrollen y sobre todo adquieran las mismas habilidades de la misma forma. Siempre habrá diferencias. Hay un problema con el desarrollo intelectual y el ambiente familiar también. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros como padres menos nos instruimos y menos nos preocupamos por desarrollar nosotros mismos nuestras capacidades, eso también influye en nuestros hijos. Un papá que no lee, el hijo no va a puede leer pretender que su hijo no le lea. ve al papá leer. Sí. O un niño que no ve que sus padres se sientan a dialogar, no aprende a dialogar. Como dice ahí, cada familia tiene que tener su estrategia educacional y descubrir la forma como estimular por medio del lenguaje el aprendizaje de sus hijos. Entonces eso influye también, cómo asumimos nosotros mismos como padres nuestro crecimiento personal, porque eso influye después en los hijos. Las relaciones afectivo-familiares y dificultades de aprendizaje. Las alteraciones emocionales a causa de un ambiente frustrante. ¿Qué es un ambiente frustrante para un niño? Padres que se pelean. Padres que pelean mucho. Papá o mamá ausente. Sí. Como dice acá, las imágenes parentales. ¿Cómo se percibe a los padres? ¿Cómo percibo yo a mis papás? Como personas que me aman y que se aman. Y que se aman o ausente emocionalmente. Como muchas veces ocurre, cada uno tirando hacia su propio lado. Sí. Y eso es peor incluso cuando los padres están separados. Sí. Otra cosa que tenemos que aprender en este mundo donde la educación, en la cultura paraguaya mayormente la educación, aunque creo que eso está cambiando, se deja principalmente a las mujeres. Sí. El padre es el mejor motivador del rendimiento escolar. El papá varón. El varón. Algunas veces, algunas mamás separadas, aquí en el colegio mismo, yo les he dicho, involúcrenle al papá cuando han tenido problemas con sus hijos. Y algunas me dijeron, pero yo no sé cómo le voy a pedir. Dame su teléfono, yo le voy a llamar. Algunos papás vienen. Sí, pero ellos delegaban directamente a la generación antigua. Yo le explico y le digo, cuando te vas a buscarle a tu hijo para el fin de semana que va a pasar contigo, que lleve su mochila. La primera vez, revisando más su cuaderno. Y de repente si encontrás una tarea no hecha, preguntarle qué pasó. Un acompañamiento. Y después, entonces, en la siguiente, bueno, ahora siempre ya vas a traer tu mochila y lo que no pudiste hacer, vamos a hacer juntos. Porque esa es una de las formas en que vos aprovechás el tiempo. Muchos papás no saben qué hacer con su hijo cuando le toca llevar a su hijo con él. Papás solos. Pastor, he visto que conocí, experimenté. Y muchos papás que están en su casa también. Sí, y le pone tele a su hijo. Ellos también están nomás así
pero eso percibe divinamente el niño Sí. cuando crece. Entonces, se ve un ese padre producto. que se interesa y se involucra Es un motivador. es un motivador del rendimiento escolar. Otra cosa es la ayuda de los padres en casa. Nuestros hijos no son autosuficientes. Ellos son niños y adolescentes. Nos necesitan. No podemos pensar que ellos, con lo que recibieron en la escuela, se van a manejar. Nos van a preguntar, Sí. nos van a molestar, nos van a hinchar. Si es que nosotros no tenemos un tiempo para sentarnos con ellos, sí. revisar las tareas y orientarles sobre cómo hacer, entonces eso va a influir en su rendimiento. Y por supuesto el ambiente y manejo familiar, ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué percibe un niño, por ejemplo, con respecto al manejo familiar? ¿Qué percibe un niño cuando los padres no pagan la cuota del colegio y él de repente viene y la maestra le da una nota que él ya puede leer? Cuando están en preescolar y eso a lo mejor no leen, ¿verdad? Que él ya puede leer. Ellos se sienten ¿Cómo mal, se sienten? muy mal, no valorado, no amado, Sí. no atendido, encierra Sí. muchos O sentimientos. sea, los papás podemos tener muchas razones para no cumplir con esos compromisos. Sobre todo en este tiempo de pandemia, ha sido un tiempo bastante duro Difícil. para todos. Pero es cuestión de prioridades. Sí. De poner las prioridades de la familia primero. Después está la confusión de roles. ¿Qué significa confusión de roles? Significa que el niño no sabe, y esto pasa sobre todo cuando la familia extendida vive también en el mismo lugar o muy cerca. No sabe quién es la autoridad. No sabe ahí, quién el que dirige. quién dirige, sí, el quién barco. da los lineamientos y cosas así por el estilo. Entonces, eso a él mismo le causa una confusión porque él no sabe en realidad en dónde está parado. Chulina, ¿cuánto? Entonces, Creo que los padres lo primero y tenemos por que supuesto- educarnos. Sí, y por supuesto, la violencia verbal, física, psicológica o sexual que presencia o que experimenta en sí mismo un niño o un adolescente es determinante con su capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese chico va al colegio, el colegio es el único lugar a donde él está sin esos problemas. Sí. Y entonces es el tiempo que él usa más para reflexionar y buscar una solución que para estudiar. que se le sirva a él que para estudiar. Sí, chulina. Y hemos visto, pastor, Sí. esos casos muchos. Bien, las causas relacionadas con la sociedad tienen que ver con estas cosas, diferencias socioeconómicas y culturales. O sea, se supone que los padres más pudientes deberían poder ofrecer una mejor oportunidad educativa a sus hijos, pero no siempre eso es real. Y por supuesto que el ambiente cultural influye hasta cierto punto, digo yo, ¿verdad? Porque conozco casos, por ejemplo, una doctora paraguaya, médica, que es directora de un hospital y consultora de la Organización Mundial de la Salud. Vive en Estados Unidos. Ella, su único mérito como paraguaya fue que era mejor egresada de un colegio público en Caguazú. Y eso le dio 10 puntos para ingresar a la Facultad de Medicina acá. Quiere decir Pero- que sus pero padres era- allá sí, era una cuestión cultural, que se eduque, sí. ella que Sí, qué que bueno, se eduque, le apoyaron. ya le apoyaron. Y después encontró una familia de acá que le dijeron, nosotros te vamos a apoyar económicamente para que sigas. Te vamos a dar un lugar para vivir y cosas así. Y actualmente es uno de los médicos más brillantes que yo conozco. Ay, qué Entonces, bueno. la cultura también tiene mucho que ver, ¿verdad? Hay familias, por ejemplo, donde te salen con cosas como que te dicen, ¿y para qué es lo que vas a estudiar tanto si acá en la familia todos hemos sido tal cosa o cual cosa nomás y no necesitamos nunca ir al colegio ni a la universidad y igual vivimos bien?
Inclusive, pastor le dice, acá yo tengo este comercio, yo te voy a dejar, ¿para qué querer? Y no encontraba al niño ese apoyo. Acá tuvimos una dificultad, la mamá quería que se eduque y el papá no quería. Y ahí él navegaba entre esas dos realidades. Después, otro problema, pero esto gracias a Dios está cambiando, ¿verdad? Las diferencias del sistema escolar. Nuestras escuelas están previstas para esos niños normales. Nuestras maestras, hasta hace muy poco tiempo, no tenían formación para atender los chicos que tienen problemas dificultades. especiales. Sí, claro. Pero hoy hasta que de repente la escuela se volvió inclusiva y entonces tuvimos que hacer capacitaciones, cosas así como hicimos nosotros mismos acá en el colegio a las maestras. Y alguna vez seguramente tenemos que hacer algo más extenso con respecto a esto, con los padres. Con los padres. Algo un poco más presencial y vivencial también. Eso está cambiando actualmente. Por ahora, ya yo tengo una chica en mi comunidad que está estudiando para ser profesora de Ciencias Naturales, tercer ciclo y bachillerato en el ICE. Y a ella sí ya le están con capacidades diferentes, sí, para atender a los chicos con capacidades diferentes. Sí. Yo le suelo prestar algunos materiales, inclusive es una chica muy aplicada, pero eso está cambiando. Antes eso no formaba parte del currículum de formación. No. Los maestros especiales fueron hasta hace creo que 20 años en Paraguay, o tal vez un poco más. Personas que ellos veían la necesidad de atender a chicos que tenían habilidades diferentes y buscaban capacitarse y tenían su propia escuela para atender a esos chicos. Entonces, la diferencia del sistema escolar. Nosotros también, y yo creo que una de las cosas que ha mejorado con respecto a esto en nuestro sistema educativo es el de no promocionar extemporáneamente a los niños. Antes pues, era una costumbre en las escuelas darle mención de honor desde el primer alumno hasta el último. Y todo el mundo, y ese tipo de cosas, por ejemplo, no funcionan. Y otra de las cosas relacionadas con la sociedad es la sobreestimación de los mejor dotados y la subestima de los menos dotados, que lleva a la estigmatización. Que es idiota, tonto, retrasado. Sí. Y usados como despectivos. Y la realidad es que los menos dotados, como su nombre, si sacamos esta palabra, queda esta, ¿verdad? Sí. Están dotados también. Son distintos nomás a los otros. Son diferentes, pero están dotados. Sí, están dotados. Como hemos visto en los últimos años egresar de la universidad, un abogado, un ingeniero con síndrome de Down, ingeniero, una doctora con síndrome de Down. Entonces, no es que no estén dotados. No es que no estén dotados, son diferentes a los otros. Y entonces, eso es lo que tenemos que aprender a manejar como docentes, como padres, tenemos que aprender a manejar. Ver que son diferentes, porque nosotros generalizamos todo. Y si este no es bueno en matemáticas, entonces ya no. Sin embargo, puede ser bueno en otro y se destaca. Exactamente. Bueno. Y lo que está relacionado con la condición física y psicológica son las cuestiones genéticas relacionadas con los cromosomas, causa de retraso mental, como por ejemplo síndrome de Down, que ya mencionamos, que varía mucho en sus niveles de aparición, cómo le afecta a los individuos. Algunos son casos un poco más graves, otros son casos más leves, y siempre hay que buscar la forma de trabajar con ellos para que se desarrollen su potencial, porque tenemos que entender que aunque es por lo general el pronóstico de los chicos que tienen estos problemas es que viven poco tiempo. En realidad yo tengo, por ejemplo, en mi barrio un señor que ya tiene seguramente 50 años. Está viviendo mucho. Sí, tiene 50. Sí. Pero creo que eso es por el apoyo que tiene de su familia. Entonces,
Las causas genéticas tienen mucho que ver. Los trastornos cerebrales orgánicos, las epilepsias, con las convulsiones de la epilepsia, van muriendo las neuronas. Entonces, cuando descubrimos que nuestro hijo o un niño en la escuela tiene esta dificultad, como una vez una maestra acá me dijo, hay un chico que a las 10 de la mañana él no está. Chuli, no sé. Y de repente hace movimientos raros. Le hice un test para ver si tenía algún problema neurológico y le derivé a un neurólogo y a un psiquiatra. Sí, claro. Y con la medicación él pudo superar todo eso y creo que actualmente es un profesional. Hoy por hoy tenemos respuesta para todo tipo de dificultad. Hay recursos hoy por hoy. Entonces, epilepsia, trastornos de los impulsos, trastornos del sueño. Un chico que no duerme bien no va a aprender bien. Sí, no va a aprender problemas del lenguaje, chicos que tienen problemas para comenzar a hablar, lo que llamamos tartamudos, o los que incluso no se animan a hablar. Tuvimos también casos así acá. Sí, no se animan. Problemas de la memoria, los trastornos de coordinación de movimientos. Tuve una vez un chico acá que no podía, no podía escribir. Y me puse a investigar cuál era su problema y descubrí que mi diagnóstico fue que él entendía lo que tenía que hacer, pero no podía ejecutar. No podía llevarlo a cabo. Y él me decía, yo siento que entiendo y quiero responder, pero no logro hacer. Y los padres me dijeron, ¿pero cómo? Él anda en bicicleta, juega fútbol. Sí, pero escribir es una habilidad fina. Sí. Entonces, escribí mi diagnóstico y le dije, ellos se iban a ir a Alemania y les dije, llévenle a un centro de diagnóstico infantil en Alemania. Y gracias a Dios que ellos hicieron y fue bueno para ese niño, ¿verdad? Porque cuando ellos leyeron mi diagnóstico le dijeron, ¿de dónde sacó? ¿Quién te hizo este diagnóstico? ¿Quién te hizo esto? Porque nunca recibimos algo así del tercer mundo, dicen. Sí, porque la costumbre es marginar pues, a esos chicos. Sí, no buscamos. No, y como hay la escuela. No, y como hay. Pero hoy por hoy nosotros tenemos que sacar adelante a nuestros hijos y a nuestros Hasta ahora tiene letra muy fea. Pero él me dijo, pude aprender a manejar bien la computadora, entonces escribir ya no es un problema para mí. Ya va por sí. Resolvió su problema de otra forma. De otra forma. Pero tuvimos que encontrar la forma de hacer que él pueda superar sus temores. Sus frustraciones, porque eso frustra. Sus frustraciones y a que yendo allá a un instituto especializado pudieron los padres dejarlo por un tiempo y ellos le pusieron en un programa para ver si mejoraban sus habilidades motrices. Qué bueno. Y algo de eso lograron. Los problemas de coordinación de psicomotriz, como dice, control de impulsos, lateralidad. Ya veo este otro tópico. Y por último, el alcoholismo y consumo de otras sustancias suelen ser causas subyacentes de estos problemas. Por ejemplo, cuando un bebé nace con menos de 2,7 kilos, es porque algún problema hay. ¿Qué? Los bebés de bajo peso generalmente están relacionados con el tabaquismo y no pocas veces con el alcoholismo, que generalmente son concomitantes, o sea, y sobre todo si la mamá es quien bebe o fuma. Sí. Mira, un poco. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el alcohol, las moléculas de alcohol son más grandes que las moléculas de sangre. Entonces entorpecen el paso de la sangre al cerebro. Ay, qué bárbaro. Mira un poco. Los vasos capilares cerebrales. Sí, me entero. Entonces, eso le va a crear dificultad también a por eso, hijos. a mí me preocupa mucho que tanto se promocionen en nuestro país las bebidas alcohólicas. Y él se promociona. Y que tanto se promocione y que tanto se tome y que la gente tome como algo de diversión. Sí. Incluso que le den a los niños. Sí. En no pocas oportunidades yo me tuve que oponer a
que les den alcohol a los Sí, niños hacerle probar a los niños. en algunos ambientes, ¿verdad? Sí. Porque cuanto más jóvenes son, es peor Más el la efecto. tendencia a una Y también adicción es mayor. el tema del tabaquismo. El niño generalmente no fuma, pero no fuma él mismo. Pero en el hogar pero- se fuma y él va absorbiendo sí, y también. en los Sí. días de invierno, cuando hace frío y cosas Sí, así, la casa toda está cerrada. llena de humo. Entonces, estas son las causas relacionadas con la... Bueno. Y las relacionadas con la disciplina son, como ya dijimos, ausencia de normas, contradicción con las normas de la escuela o colegio. Hay papás, por ejemplo, que no quieren aceptar la disciplina de la escuela. Sí. Entonces, que le lleven a otra escuela. A otra escuela, me parece genial. Falta de atención a la cuestión creatividad, disciplina. Algunos padres dicen, mi hijo, pues, no, yo no creo eso porque él es demasiado inteligente, sí, pero no tiene la disciplina para estudiar. Sí. Entonces, la Falta de disciplina de los para padres. cooperar en la educación de los niños y jóvenes y la falta de disciplina o hábitos de estudio y trabajo en los niños. Qué interesante. Qué interesante. Pasamos más adelante y esto yo les voy a enviar a los papás después por escrito, ¿verdad? Sí. Tenemos que aprender también a distinguir entre los trastornos del desarrollo que hablamos al principio, que era esas cuestiones del crecimiento. Del crecimiento, de su maduración. Sí. Que son diferentes. Que son diferentes, y los trastornos de aprendizaje, que son discapacidades o incapacidades que tiene una persona específicas que tiene una persona para aprender. Para aprender, que es muy diferente a los Y acá del les desarrollo. puse los ejemplos: dislexia, Discalculia, discalculia, trastorno de aprendizaje no verbal, trastorno de déficit de atención con TDAH, hiperactividad y otras, ¿verdad? Entonces, y pasando adelante, ¿cómo prevenimos y reaccionamos ante los problemas? Lo primero es tener la actitud correcta. Admitir que cada hijo es distinto. Algunas veces, los que tienen hijos mellizos, algunas veces desde el principio lo aprenden eso. Uno nace rubio y el otro sale no tan rubio. O uno crece más rápido, el otro no crece, crece más lentamente. Y a veces son de sexo distinto, ¿verdad? También, sí. Entonces, claro. son dos niños distintos ya desde el principio. Desde ¿verdad? el principio. Eso tenemos que tener la actitud correcta, aceptar que cada hijo ayuda. es distinto. Lo segundo es la estabilidad familiar. Normas estables. Que papá y mamá estén juntos, eso influye mucho y positivamente en la vida de los hijos. Las normas estables, que la disciplina sea razonable, promover el desarrollo intelectual desde la etapa neonatal, lo que llamamos estimulación temprana. Hablarles a los bebés, cantarles, alzarlos, estimular sus piernas, sus manos. Estimular no es igual a presionar. Claro, claro. Y tampoco debemos comparar a unos con otros. Sí. Dice... Dar a cada hijo la cantidad necesaria de atención. Sí. Necesaria, lo Sí. que él necesita. Sí, no hay tiempo de calidad. Esto tenemos que aprender. No hay tiempo de calidad si no hay tiempo suficiente. Claro, claro. Sí, Y eso porque a se la aplica- apurada pues no y se eso logra aplica- calidad. Sí, hay padres, por ejemplo, que dicen, no, yo no tengo mucho tiempo para, pero cuando estoy con ellos procuro darles tiempo de calidad. No, no es cierto. Si no hay Si no hay tiempo, no hay tiempo de la calidad. cantidad apropiada, no hay Ya. tampoco calidad. Es como un chico que me dijo, un adolescente que me dijo una vez que se iba con los padres, con el papá, porque se separaron, se iba por un fin de semana con el papá, viernes, y volvía domingo de noche a la casa de la mamá. ¿Y cuál es tu principal problema? Y yo le necesito a mi papá, me dice. Y le digo, pero no está. Pero estás con tu papá por lo menos 2 o 3 días a la semana. Me dice, pero yo le necesito todos los días. Chulina. Todos los días. Eso se aplica a ambos padres. Sí, sí. No es también que porque la mamá está todo el día en la casa. Está. No, eso tenemos más que aclarado, porque puede estar y no estar. Sí. Entonces,
Eso se aplica a ambos padres. A ambos. Ante la Después, aparición. ante la aparición de problemas, concientizarse acerca de buscar qué es lo mejor para el niño y no verlo como un problema relacionado con el estatus o un estigma social. Sí, porque se ha hecho mucho y se ha hecho mucho daño. ¿Por qué vos le vas a llevar a tu hijo al psicólogo? ¿Le vas a gastar de balde? Sí, Pero qué ese niño error, necesita. sí, ay, qué error en este pleno siglo. O dicen algunos, nadie en nuestra familia nunca se fue al psicólogo o al psiquiatra. Sí. Sí, pero tu hijo necesita. Sí, En la primera infancia, estimular el desarrollo intelectual al máximo, pero sin forzar. Proporcionar actividades que estimulan los sentidos, el desarrollo, esas cosas, los sonajeros, esos móviles que les ponemos encima de la cuna, claro. Todo eso sirve para estimular los sentidos. El desarrollo del lenguaje, hablar al bebé. La actividad física y las relaciones socioafectivas. Y cuando aparecen las dificultades, obtener el mejor diagnóstico y tratamiento para el hijo que lo requiere. Que lo requiere, sí. Qué bueno. Que no son todos, generalmente. Previsión y acciones ante los problemas. Seguimos. Proveer a nuestro hijo la ayuda especializada que necesita. Debe ser visualizada como una expresión de amor hacia ese niño o hacia esa niña y no como una carga. Ah, ya. Porque ellos también sienten cuando para nosotros es una carga. Una carga, sí. La familia debe cooperar con la escuela. Y esto ya es algo que hablamos repetitivo, siempre. Sí. Y cada padre o madre involucrarse activamente en la educación de sus hijos, controlando que las tareas estén bien hechas, ayudar a buscar información, ya sea en libros o internet, preguntando al maestro, proveer los recursos. Cuando un niño no tiene esto en su casa, va a salir a buscar afuera. Sí. Y algunas veces ya hemos escuchado acá que el papá de fulanito fue el que me ayudó, porque mi papá no me ayuda luego, o mi mamá no me ayuda luego. Tener horarios adecuados para la televisión, el uso de internet y redes sociales, y actividades, y también incluir siempre en la actividad familiar actividades físicas, bajo techo o al aire libre. Cada niño tiene que tener también su propio rincón para estudios. Sí. Sí. Qué bueno. Más otras cosas, las conclusiones. No hacer Lo primero conclusiones. es no hacer conclusiones apresuradas acerca de la capacidad de los hijos, y menos comparándolos con otras personas. Por eso siempre, cuando yo les doy un diagnóstico a los padres aquí en el colegio, como una de las recomendaciones, que verifiquen esos resultados con un profesional externo. Sí. Para que puedan hacer una comparación. Sí, puedan hacer que busquen una segunda, incluso una tercera opinión. Y para estar bien seguros del diagnóstico. Si estamos seguros de lo que está pasando con el niño, entonces ahí trazarnos un camino de qué es lo que vamos a hacer. Sí. Y menos comparándolos con otras personas, pues, ni con otros niños, ni de su propio entorno familiar, ni de fuera, mucho menos. Estas muchas veces son tareas de los especialistas, psicólogos, psicopedagogos, neurólogos, pediatras, etc. Pero si no buscamos la ayuda, entonces generalmente no la vamos a tener. Y por último, cada hijo es una bendición de Dios. Los que parecen tener limitaciones a veces tienen un potencial diferente a los demás. Sí. En mi familia hay una persona que nunca pudo progresar a más del 6º grado, pero le apasionaban las plantas. Y entonces yo les dije a ellos, déjenle. Él compraba revistas sobre cómo hacer un jardín, y actualmente esa es una de sus ocupaciones. ¿Y es un medio de vida? Tiene un empleo y aparte de eso también se dedica a ese trabajo. Entonces, a veces no tenemos otras alternativas, pero lo que tenemos que buscar es que sean independientes. Sí. Que no estén siempre
sobre nosotros como una carga. ¿Qué va a pasar con ese hijo Cuando si yo nosotros ya ya no no estoy? estemos, ahí va a ser él. ¿Será que los hermanos le van a tener suficiente paciencia? ¿O los amigos? No sabemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Además, es un desafío para que los padres y maestros den lo mejor de sí mismos para ayudar a los niños y jóvenes. Y creo que hay una reflexión final. Dice un texto en Juan 9, 1 al 3. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Y quiero decirle que yo tuve en la facultad y en el colegio también compañeros que Eran ciegos. eran ciegos, y en la iglesia también una persona ciega, ¿verdad? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Ay, qué bueno. Entonces, y yo anoté estas cosas. Tanto el potencial como las limitaciones que tenemos son parte de nuestra humanidad. Afectada por el pecado, pero no tienen por qué convertirse en una marca indeseable Ni o una un desgracia. rótulo que signifique desgracia. Sí. Segundo, Dios está al control de todo y Él puede usar las limitaciones causadas por nuestro egoísmo en una oportunidad para mostrar su poder. Amén. Me encanta. En tercer lugar, las personas con limitaciones que han hecho o siguen haciendo grandes cosas en la historia de la humanidad deben llevarnos a reflexionar sobre nuestro propio potencial y la forma como lo estamos aprovechando. Por ejemplo, estos chicos que van a competir en las Olimpiadas especiales. Sí. ¿Cómo consiguen nadar, correr, jugar básquetbol, fútbol de salón? Hay un equipo de fútbol de salón, dos o tres equipos de fútbol de salón de ciegos y cosas así. Eso tiene que ser un desafío para nosotros, para que nosotros mismos desarrollemos bien nuestro potencial y aprovecharlo al máximo. Y por último, debemos dar a Dios su lugar en nuestras vidas. Amén. Él no va a darnos lo que nosotros podemos lograr con el potencial que Él nos dio. Tampoco todo lo que queremos, pero solo Él puede resolver algunas de nuestras limitaciones y conflictos. Qué interesante, licenciado. Es decir, familia educativa del Colegio Técnico Canaán. Aquí dimos un pantallazo de todos los tipos de dificultades que podemos pasar con nuestros hijos. Por eso que no quisiéramos decir problemas, sino dificultades. Y hoy por hoy tenemos demasiados recursos para ayudarle. Y vuelvo a enfatizar esto que se veía en todo este taller, esta ponencia, que todo recae nuevamente sobre la responsabilidad de los padres. Son herencia, Dios nos puso en nuestras manos y tenemos que hacer lo posible que nuestros hijos salgan adelante con sus diferencias y sus limitaciones. Muchas gracias, Antes pastor. de despedirme, quiero decirles que Sí. cuando comenzamos el colegio hace 30 años, Sí, no había ni un psicólogo en Ñemby. no había, sí. Usted fue el primero, el pionero. Creo que había una de mis ex compañeras de facultad que estaba trabajando en un colegio en el barrio Caguazú. Ah, sí, sí. Pero ella era más bien profesora que psicóloga. Sí. Pero actualmente yo veo que hay muchísimos. Un día me fui a visitar a un amigo acá. Nosotros tenemos muchos en la calle hoy por 10 de hoy. agosto y he visto como 3 consultorios ¿Sí? de psicología y psicopedagogía. Por eso digo que sobre hoy la por ruta hoy, veo que hay varios. hoy por hoy, pastor, no es ya excusa. Nuestro hospital regional tiene un equipo de salud Un mental. plantel Un espectacular. equipo de salud mental. Y acá también tenemos a una cuadra del Divino Niño Jesús, Sí. que hemos derivado. Bueno, gracias, licenciado. Oportunamente Entonces, vamos a desarrollar las cosas han otro cambiado. tema. Hoy en día tenemos más recursos. Sí. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y con eso me despido. Muchísimas gracias, licenciado. Deseándoles lo mejor para cada familia y para cada uno de los chicos también. Sí, el Departamento de Orientación del Colegio Técnico Canaán les desea abundantes bendiciones y aclararle que estamos para servirle.